La gente cree que perderse en el bosque es una cuestión de direcciones, de norte o sur, de seguir el musgo en los árboles o el curso de un río. Pero después de lo que vivimos en el verano de 2022, entendí que el bosque no es un lugar geográfico, sino un organismo hambriento que puede alterar la realidad a su alrededor. Éramos un grupo de 5 amigos: Marcos, el líder nato; Elena, su novia; Roberto, un tipo bromista que siempre llevaba una cámara; su hermana pequeña, Sofía, y yo. Habíamos planeado cruzar la reserva de la Sierra del Olvido, un área que en los mapas satelitales aparece como una mancha verde borrosa, supuestamente debido a la constante nubosidad. El primer día fue idílico, con un sol radiante filtrándose entre las copas de los robles centenarios, pero todo cambió al cruzar el Puente del Diablo, una estructura de piedra natural que marcaba el límite del territorio explorado. Al cruzar, el silencio se volvió físico, era una presión en los oídos, como si estuviéramos a kilómetros bajo el agua. Roberto fue el primero en notar algo extraño: su cámara digital, una reflex de última generación, empezó a mostrar un retraso en el visor. Él movía la lente hacia la izquierda, y la imagen en la pantalla tardaba 3 segundos en seguir el movimiento. Al principio nos reímos, bromeando sobre interferencias magnéticas, pero la risa murió cuando Sofía señaló un árbol que estaba a unos 10 metros de nosotros. Era un sauce, pero sus ramas no colgaban, sino que apuntaban directamente hacia nosotros, moviéndose lentamente, casi imperceptiblemente, como si fueran dedos intentando alcanzarnos. Aceleramos el paso, tratando de encontrar un lugar llano para acampar antes de que la luz desapareciera, pero el sol parecía haber entrado en un bucle. Durante 3 horas, el reloj marcó las 6:45 p.m. La luz naranja del atardecer se quedó congelada, estirando nuestras sombras de una forma grotesca. Nuestras siluetas en el suelo medían 10 metros de largo y tenían articulaciones de más. Finalmente, por agotamiento, nos detuvimos en un claro que tenía una particularidad aterradora. En el centro, había 5 sacos de dormir ya instalados, dispuestos en un círculo perfecto. Eran nuestros sacos. Tenían nuestras marcas, nuestros parchis y hasta el olor del café que habíamos tomado esa mañana. Sin embargo, nuestras mochilas todavía cargaban los originales. «Es una broma de otros senderistas», dijo Marcos, aunque su voz temblaba. No había huellas, no había rastro de nadie más. Decidimos no tocar esos sacos y montamos los nuestros a unos 20 metros de distancia. Esa noche, el fuego de la fogata no era naranja ni amarillo, sino de un azul eléctrico que no emitía calor. Roberto, obsesionado con documentar todo, dejó su cámara grabando en un trípode mientras intentábamos dormir. A las 3 a.m., un sonido nos despertó a todos. No era un grito, era el sonido de una cremallera abriéndose. Pero no era ninguna de nuestras tiendas. El sonido venía del centro del claro. Miramos por las rendillas de las lonas y vimos que los 5 sacos, duplicados, estaban ahora inflados, como si cuerpos invisibles estuvieran dentro de ellos. Lentamente, los sacos empezaron a erguirse, manteniéndose verticales por sí mismos, girando hacia nuestras tiendas. Fue entonces cuando escuchamos la voz de Elena, pero ella estaba a mi lado, temblando. La voz venía de afuera. «Chicos, despierten, el sol ya salió», decía la voz externa, con una entonación monótona, perfecta, idéntica a la de ella. Pero afuera seguía esa oscuridad azulada. El pánico estalló cuando algo empezó a golpear las paredes de nuestras tiendas, no con fuerza, sino con un golpeteo rítmico, como si estuvieran probando la resistencia del material. Salimos corriendo con las linternas en mano, pero la luz de las linternas no proyectaba un haz. La luz caía al suelo como si fuera un líquido brillante y se quedaba allí estancada en charcos de luz inútil. Corrimos durante lo que parecieron horas a través de una vegetación que se volvía cada vez más alienígena. Los árboles ahora tenían una textura de carne húmeda y los arbustos emitían un siseo metálico al rozar nuestra ropa. Perdimos a Sofía en la oscuridad. Sus gritos no se alejaron, simplemente se transformaron en el sonido del viento. Cuando finalmente amaneció, o al menos cuando la luz volvió a ser blanca, nos encontramos de nuevo en el mismo claro de los sacos de dormir. Pero esta vez, solo había 4 sacos en el centro. El 5.º saco, el que correspondía a Sofía, estaba desgarrado y dentro solo había una masa de agujas de pino y dientes humanos. Roberto, en un estado de shock absoluto, revisó la grabación de su cámara. En el video, se veía cómo, mientras nosotros dormíamos, nuestras propias sombras se despegaban del suelo, entraban en los sacos duplicados y luego caminaban hacia el bosque,
dejándonos a nosotros como meras cáscaras. Lo que sea que somos ahora, no estamos seguros de ser los originales. Caminamos de regreso y logramos encontrar la carretera después de lo que parecieron días, pero el mundo se siente diferente. Los colores son demasiado brillantes, la gente habla con un ligero retraso y, a veces, cuando me miro en el espejo, mi reflejo tarda un segundo de más en parpadear. Lo peor es que esta mañana, al despertar en mi propia cama, encontré un rastro de agujas de pino bajo mi almohada y mi sombra, por un momento, me saludó desde la pared antes de volver a su posición normal. No vayan al bosque de los susurros. No es que te maten, es que te sustituyen tan bien que ni siquiera tú mismo puedes notar la diferencia hasta que es demasiado tarde. Todo comenzó cuando mi grupo de senderismo extremo, compuesto por 6 personas con años de experiencia, decidió buscar la famosa Catedral de Cuarzo, una formación rocosa en lo más profundo de una sierra olvidada al norte del país. Éramos Julián, el guía, los hermanos gemelos, Leo y Fer, Mónica, una paramédica, su esposo, Gabriel, y yo. Llevábamos equipo para 10 días, suministros de emergencia y teléfonos satelitales. Estábamos preparados para todo, o eso creíamos. El tercer día, tras cruzar un cañón donde las brújulas empezaron a girar sin sentido, llegamos a un bosque de pinos negros que parecían haber sido calcinados, pero que estaban fríos al tacto y no tenían ceniza. El suelo no era de tierra, sino de una arena grisácea que tragaba el sonido de nuestras botas. Julián, que siempre era el más racional, se detuvo en seco cuando notó que el sol, a pesar de ser mediodía, no proyectaba nuestras sombras hacia el suelo, sino hacia arriba, hacia los troncos de los árboles. Nuestras siluetas estaban pegadas a la corteza, moviéndose con una independencia aterradora. Decidimos acampar ahí mismo porque una fatiga antinatural nos invadió, un cansancio que no se sentía en los músculos, sino en los huesos. Montamos el campamento en formación de círculo. Mientras Mónica preparaba la cena, Gabriel notó que el agua de nuestras botellas había cambiado de densidad, se sentía espesa, casi como mercurio, y al verterla, el líquido no caía, sino que flotaba en esferas temblorosas antes de evaporarse con un sonido similar a un susurro humano. Esa noche, el silencio fue reemplazado por un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar los empastes de mis dientes. A las 2 a.m., escuchamos a Leo salir de su tienda. Pensamos que iba al baño, pero cuando pasaron 20 minutos y no regresó, Julián y yo salimos a buscarlo. Lo encontramos a unos metros del campamento, parado frente a un árbol. Estaba hablando con su propia sombra, que seguía proyectada en el tronco a pesar de que no había luz. La sombra de Leo le estaba entregando algo, un objeto pequeño y brillante que parecía una moneda de hueso. Cuando Leo nos vio, sus ojos eran 2 pozos de oscuridad total, sin rastro de iris o esclerótica. Dice que el intercambio ha comenzado, murmuró antes de desplomarse. Lo llevamos de vuelta a su tienda, pero al tocar su piel, sentimos que no tenía temperatura, estaba a la misma temperatura ambiente que el bosque negro, exactamente a 4 grados centígrados. Al amanecer, la situación pasó de extraña a imposible. Al salir de nuestras tiendas, el campamento ya no estaba en el bosque. Estábamos exactamente en el mismo lugar, pero los árboles habían sido reemplazados por pilares de piedra que imitaban perfectamente la forma de los pinos, con agujas de piedra y piñas de piedra. Nuestras tiendas de campaña ahora eran de una tela que se sentía como piel seca. Intentamos encender el teléfono satelital, pero la pantalla solo mostraba una frase repetida hasta el infinito: desea desinstalar su realidad. Fer, el hermano de Leo, entró en una crisis de pánico y empezó a correr en dirección al cañón por el que entramos. Lo seguimos, pero por más que corríamos, el campamento nunca se alejaba. El espacio se había vuelto curvo. Correr hacia adelante nos devolvía a la fogata apagada por la espalda. Estábamos atrapados en una burbuja de realidad degradada. Fue entonces cuando Mónica notó que el cuerpo de Leo, que seguía inconsciente, empezaba a volverse translúcido. Podíamos ver sus venas, pero no transportaban sangre roja, sino un fluido negro y brillante que pulsaba al ritmo del zumbido del bosque. La tercera noche fue la más larga. El tiempo dejó de avanzar de forma lineal. Mirábamos nuestros relojes y las manecillas giraban hacia atrás, o se quedaban quietas por lo que parecían horas y luego saltaban años en un segundo. El hambre desapareció, reemplazada por una sed de algo que no era agua.
Gabriel empezó a cavar en el centro del campamento con sus manos desnudas, diciendo que escuchaba a su madre llamarlo desde el subsuelo. Cuando intentamos detenerlo, su fuerza era sobrehumana, nos arrojó como si fuéramos muñecos de trapo. Cavó un agujero de 3 metros de profundidad y, de repente, un grito que no pertenecía a ninguna garganta biológica surgió del hoyo. Del agujero empezó a salir un humo denso que olía a flores viejas y metal quemado. Dentro del humo, vimos versiones de nosotros mismos, pero correctas. Vimos a un Julián que no tenía miedo, a una Mónica que no lloraba, y a un yo que no estaba escribiendo esto. Eran copias perfectas, pero más vibrantes, más reales que nosotros. Comprendimos entonces que el valle no era un lugar de muerte, sino de filtración. Estaba extrayendo nuestra esencia para alimentar a esas cosas y dejándonos a nosotros como residuos, como basura existencial. Julián, en un acto de desesperación final, agarró una de las bengalas de emergencia y, en lugar de dispararla al cielo, la arrojó directamente al agujero que Gabriel había cavado. El estallido de luz roja provocó una reacción en cadena. El mundo de piedra empezó a agrietarse y a desmoronarse. Escuchamos un sonido de cristal rompiéndose, un estruendo que venía de todas las direcciones, incluso desde adentro de nuestras cabezas. El suelo desapareció y caímos en una oscuridad absoluta donde no existía el arriba ni el abajo. Desperté 3 días después en la orilla de una carretera secundaria, a 200 kilómetros de la sierra. Estaba solo. A mi lado solo estaba la mochila de Leo, vacía, excepto por esa pequeña moneda de hueso que vi en el bosque. Las autoridades nunca encontraron a los otros 5. Para el mundo, son desaparecidos en una zona de riesgo. Pero yo sé la verdad. A veces, cuando camino por la ciudad, veo a alguien que se parece exactamente a Julián o a Mónica. Tienen la misma ropa, la misma cara, pero sus ojos brillan con una intensidad que no es humana y sus sombras nunca tocan el suelo. Se han integrado perfectamente en la sociedad. Son las versiones mejoradas que salieron del valle. Y yo sigo aquí, sintiendo como mi cuerpo se vuelve cada día un poco más gris, un poco más translúcido, esperando el momento en que mi propia sombra decida que ya no me necesita y se marche, dejándome finalmente vacío en este mundo que ya no reconozco. Esto que voy a escribir me está costando mucho trabajo, principalmente porque cada vez que cierro los ojos sigo viendo esa maldita sonrisa de porcelana. Soy un senderista experimentado, o al menos lo era antes de este viaje. He subido el Iztaccíhuatl, he acampado en la selva chiapaneca y conozco los protocolos de seguridad de memoria. Pero lo que nos pasó a mi primo Beto y a mí en la Sierra de Juárez el mes pasado no está en ningún manual de supervivencia. No busco que me crean. Solo necesito sacarlo de mi sistema antes de que pierda la cabeza por completo. Todo empezó el segundo día de nuestra travesía. Queríamos llegar a un valle que un viejo del pueblo cercano llamó el Valle de los Espejos. Nos dijo que no fuéramos, que el aire ahí arriba era pesado, pero como típico sabelotodo de ciudad, pensamos que se refería a la altitud. Empezamos a subir a eso de las 6 a.m. A media tarde, el paisaje cambió drásticamente. Los árboles eran inmensos, pero no tenían hojas, solo unas ramas largas y afiladas que parecían lanzas apuntando al cielo. Lo más raro es que no había rastro de animales, ni una ardile, ni un pájaro, ni siquiera moscas. El silencio era tan denso que podías escuchar el latido de tu propio corazón en los oídos. Acampamos cerca de un arroyo que no hacía ruido al fluir. Esa fue la primera bandera roja que ignoramos. El agua pasaba sobre las piedras con una suavidad antinatural, como si fuera aceite negro. Cenamos en silencio, algo en el ambiente nos quitó las ganas de bromear. A eso de las 11 p.m., nos metimos en la casa de campaña. Estaba por quedarme dormido cuando escuché un sonido que me heló la sangre por lo fuera de lugar que estaba. ¡Pi-ya-y! Un silbatazo, un silbato metálico, corto y seco, como el de un árbitro de fútbol en medio de un estadio vacío. Beto se incorporó de golpe. ¿Escuchaste eso?, me susurró. Yo solo sentí, agarrando mi navaja. Abrimos un poco el cierre de la tienda y miramos hacia afuera. La fogata todavía tenía brasas rojas, y ahí, sentado en un tronco que nosotros no habíamos puesto, había un sujeto. No era un indigente, ni un ermitaño. Era un hombre con un uniforme de gala militar que parecía sacado de 1800. Un azul marino perfecto, con charreteras de oro que brillaban bajo la luz de la luna.
pero lo que nos dejó helados fue su postura. Estaba sentado con la espalda tan recta que parecía una tabla, y sobre sus rodillas tenía un cronómetro de mano, de esos antiguos de plata. El sujeto no nos miraba, miraba fijamente hacia el bosque oscuro. De repente, se llevó el silbato a la boca y volvió a pitar. Y ya ahí, en ese instante, desde la oscuridad del bosque, empezaron a salir personas, pero no caminaban normal. Se movían como si fueran grabaciones de video que iban a saltos, apareciendo 1 metro más cerca cada vez que pestañeabas. Eran hombres y mujeres vestidos con ropa de diferentes épocas, vestidos de los años 50, trajes de obrero, ropa de senderismo moderna. Todos tenían algo en común, sus rostros estaban cubiertos por una especie de máscara de porcelana blanca que no tenía aberturas para los ojos, solo una sonrisa roja pintada de oreja a oreja. Tiempo de ronda, dijo el sujeto del uniforme. Su voz no era humana, sonaba como si varias personas hablaran al unísono en diferentes tonos. Las figuras empezaron a correr en círculos alrededor de nuestra tienda. No hacían ruido al pisar las hojas secas. Era una coreografía macabra. Beto entró en pánico y cometió el error más grande, encendió su linterna de alta potencia y apuntó directamente al hombre del cronómetro. En el momento en que la luz lo tocó, el sujeto se giró hacia nosotros. No tenía cara. Debajo del sombrero militar solo había un hueco oscuro lleno de relojes de pelcere que giraban a toda velocidad, haciendo un tic-tac ensordecedor que llenó todo el valle. Falta técnica, dijo la voz múltiple. Interferencia en el cronometraje. Penalización, 10 décadas. El hombre se levantó y empezó a caminar hacia nosotros. Cada paso que daba hacía que el bosque a nuestro alrededor envejeciera y muriera en segundos. Los árboles se deshacían en polvo y volvían a crecer como brotes en cuestión de latidos. Sentí que mi propia piel empezaba a estirarse y a secarse. Beto empezó a gritar, pero su grito se volvió lento, bajando de tono hasta convertirse en un gemido gutural. Corrimos, dejamos todo atrás. No sé cómo mis piernas respondieron, pero sentía que el tiempo se estiraba como una liga. A veces corría y sentía que avanzaba kilómetros en un paso, y otras veces corría con todas mis fuerzas y sentía que estaba clavado en el piso mientras el hombre del cronómetro se acercaba flotando. Lo peor fue cuando pasamos al lado de una de las figuras de máscara de porcelana. La figura se detuvo y se quitó la máscara por un segundo. Detrás de la porcelana estaba la cara de Beto, pero no el Beto que corría conmigo, sino un Beto mucho más viejo, con los ojos cosidos con hilo de pescar. Me guiñó un ojo y volvió a ponerse la máscara antes de seguir corriendo su ronda eterna. Logré salir del valle cuando el primer rayo de sol tocó la cima de la montaña. En cuanto la luz natural me bañó, el sonido de los relojes se detuvo. Me desplomé en el camino principal y unos turistas me encontraron horas después. Estoy en un hotel ahora. Beto está conmigo, o al menos eso dice su identificación. Pero desde que regresamos, Beto no ha dormido ni un segundo. Se queda parado frente a la ventana, mirando el reloj de la pared. Y hoy, mientras se bañaba, escuché un ruido metálico caer en el piso de la regadera. Cuando entró a recogerlo, vi que era un pequeño silbato de plata. Si van a la Sierra de Juárez y ven que su reloj empieza a caminar hacia atrás, no se detengan, no acampen. Y por lo que más quieran, si escuchan un silbato, no miren quién es el árbitro, porque el juego que están jugando no tiene tiempo de compensación.